Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy analizamos este Sonoff Mini que hemos recibido. ¡Empezamos! Hace tiempo que recibí y no había analizado todavía porque no había tenido tiempo para poder hacer el análisis lo que es el Sonoff Mini. Como sabéis, Sonoff lanzó hace muy poquito un dispositivo. Se trata de lo que sería el Sonoff Basic, pero con un tamaño muchísimo más reducido. De hecho, el Sonoff Mini tiene la peculiaridad de que podemos meterlo detrás del pulsador de los interruptores y por tanto podemos hacer la domótica de un interruptor sin necesidad, por ejemplo, de ir a la caja de registro y hacerlo directamente desde atrás del dispositivo. Tenemos una pega que sí que habría que tocar un poco la caja de registro y es que nos tenemos que llevar el cable neutro para poder alimentarlo. Al igual que los Shelly, tiene los conectores para interruptor para poder funcionar directamente sin necesidad de estar tirando tanto de la nube o si lo hacemos con Tasmota. Podemos hacer el control directamente por medio del interruptor, el físico que tenemos de toda la vida, para no perder esa funcionalidad. Lo he estado probando y se integra correctamente dentro de lo que es el entorno, el EWE-Link, y la verdad es que el funcionamiento es sencillo. Es un relé de un solo canal, es decir, solo podemos controlar un punto de luz, aunque veamos que tenemos los dos cables de interruptor, es en realidad el control de uno solo de ellos. La manera en la que lo conectamos, tenemos aquí las tomas que tiene el Sonoff, las dos primeras, a ver si se enfoca la cámara. Ahí lo tenemos. Las dos primeras son el neutro, son el mismo y podemos conectarlo tanto en uno como en otro. El tercero es la fase. Este sería el cable que viene desde la instalación hacia el interruptor. Es decir, es el que trae la corriente hacia el interruptor y que el interruptor es el que corta o continúa la corriente. Es decir, esa sería lo que es la fase. Y tenemos el siguiente. El cuarto pone L-out, sería la fase de salida, es decir, es la otra parte del interruptor, es la que va a la bombilla para poder mandar el encendido o no una vez que queramos hacer el funcionamiento. Una vez que ya vemos los últimos dos, esos de ahí, S1 y S2, son los que sustituirían a los actuales en el interruptor. Es decir, cogeríamos los cables que están conectados al interruptor actualmente, el que viene trayendo la fase iría a la entrada de la fase, la salida sería el que va hacia la bombilla desde el propio interruptor, es decir, son los dos cables, y como el interruptor se nos queda sin ningún conector, conectaríamos a un lado y a otro a S1 y S2. De esa manera tendríamos ese enchufe controlado por medio físico, es decir, podemos controlarlo de manera normal, como lo hacemos ahora mismo sin necesidad de ningún dispositivo, pero además tenemos la peculiaridad de que podemos usar nuestro Sonoff Mini para poder controlarlo. Luego además, otra de las ventajas que tiene este pequeño dispositivo es que está soportado ya por Tasmota por medio de un template. Otra de las ventajas que trae es que tiene el jumper para poder poner el dispositivo en el modo do it yourself, que sería el D y latina Y. Y con ese modo lo que hacemos es que podemos configurarlo a través de la LAN, podemos tocar diferentes cosas, lo podemos poner en ese modo y se conecta a un hotspot. Luego os explicaré en un tutorial pequeñito, os explicaré cómo poder hacer funcionar esto y además podemos flashearlo sin necesidad de entrar dentro de los pines, de entrar dentro de la parte física. Podemos flashear este dispositivo, por ejemplo, con Tasmota para poder cambiarle ese firmware y luego pues desde Tasmota podemos saltar al firmware que queramos. Una vez que lo tengamos con Tasmota sería solo configurarle lo que es el template y la verdad es que el funcionamiento es bastante bueno. Como digo, para poder controlar un interruptor de una manera sencilla sin tener que hacer mucha instalación y si no tenéis, por ejemplo, sitio en las cajas de registro, es muy pequeñito, podéis colocarlo en la parte de arriba o lo podéis colocar detrás del interruptor para hacerlo más sencillo y tenerlo más localizado. En la parte física, como podéis ver, tenemos los conectores que os he dicho antes y aquí tenemos un pequeño botón que, bueno, está bastante profundo, que es el botón para poder ponerlo en modo emparejamiento, así como hacer el cambio del relé. Por lo demás, como veis, muy chiquitín. La verdad es que hacía falta el cambio a Sonoff y la verdad es que este dispositivo la gente lo ha buscado bastante porque consigue tener el dispositivo, el Sonoff Basic, pero con un tamaño muchísimo más pequeño. Esto que habéis suelto es la antena Wi-Fi, que podéis colocarla de la manera que queráis
pero ayuda a que, ya que es tan pequeño y está todo tan metido dentro de la caja, tengamos una mejor cobertura. Podemos sacar un poquito el cable si queremos para cuando esté instalado dentro de la pared y así tener una cobertura de Wi-Fi suficiente para que el dispositivo esté siempre conectado. Si queréis ver lo que incluye cuando lo compráis, este es el unboxing. Respecto al sistema de Ewelink, como ya sabéis, el emparejamiento es muy sencillo. Cuando lo compráis viene normalmente en modo emparejamiento cuando lo encendéis la primera vez y si no sería mantener pulsado este botón. Le dais a buscar dentro de la aplicación de Ewelink. Una cosa importante que he visto que sigue pasándole a la gente, muchas veces en los dispositivos móviles cuando arrancáis la aplicación de Ewelink, la aplicación no detecta o detecta un dispositivo pero no consigue llegar a configurarlo. Esto es debido a que tenéis los datos móviles activados y cuando vuestro móvil se conecta a la Wi-Fi que habilita el Sonoff Mini, bueno, el Mini o cualquier otro dispositivo de Sonoff o incluso de cualquier otro de Ewelink, como detecta que ese punto de acceso no tiene internet, lo ignora y tira por la parte de datos. Y por la parte de datos no llegáis a este dispositivo, por lo que como consejo os recomiendo que quitéis los datos móviles antes de que vayáis a emparejar ningún dispositivo, tanto en Ewelink como en otros sistemas, porque me ha pasado prácticamente en todos el que no siempre se empareja el dispositivo. Una vez que tenéis hecho el emparejamiento, os aparecerá en el móvil un dispositivo nuevo que es un relé en el que podéis apagar o encender, podéis programarlo, funciona con Google Assistant, con Alexa y lo podéis controlar de una manera muy sencilla. Es decir, viene a ser otro dispositivo más dentro de Ewelink, pero en realidad el interés principal que yo tenía con este dispositivo es el hecho de pasarlo a Tasmota para poder funcionar con los enchufes e incluso tengo pensado alguna cosilla más para hacer con este dispositivo, así que si consigo hacerlo os pondré el tutorial y se quedará publicado para que podáis hacerlo si os interesa también a vosotros. El enlace de compra lo tenéis en la descripción del vídeo, en el canal de ofertas ponemos de vez en cuando packs y demás que han salido en algunas plataformas, en AliExpress, en Banggood han salido packs de estos dispositivos y que salen a un precio rondando los 5 euros o incluso menos de los 5 euros si compramos varias unidades. Este en concreto me ha funcionado bastante bien y la verdad es que llevo idea de cambiar algunos interruptores de la pared que no he llegado a domotizar, lo voy a poner con este Sonoff Mini. Así que si os ha gustado el vídeo, darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!